hay una frase que me encanta que dice que el arte deja de ser del artista desde el momento que lo expone. Y pasa a ser de todos en realidad, y todos de alguna manera lo van transformando, etcétera. Me gusta mucho ese concepto de apelar a la emoción, porque los medios están especializados en eso, y hay psiquiatras y psicólogos especialistas trabajando en eso. Tuve la suerte de trabajar en televisión hartos años y conozco más o menos el sistema, y lo hacen a propósito, pero tratan de que lo posible pensemos lo menos posible, porque pensar es complicado. Entonces el arte puede ayudarnos no solo a tener esa emoción, y además me gusta el concepto del héroe que ustedes están planteando, porque el héroe que a nosotros nos han enseñado es un héroe pasional. O sea, nuestro Arturo Prat es un tipo pasional que se lanzó al abordaje, pero hay un sustento increíble detrás de él desde la razón. El tipo era un abogado, era un genio, hacía clases, o sea, todo lo que él hacía lo hacía desde la razón, pero aquí lo hemos usado desde la pasión, quizás exprofeso. Gustavo, ¿puedo acotar algo ahí? Dale, De Gustavo. hecho, la decisión, desde el punto de vista histórico, la decisión de Prat de abordar tiene relación con el manual, el manual de combate que tiene la Marina, Claro, que viene procedimiento, claro. A él le correspondía abordar. El problema es que él estaba en un contexto del siglo XIX al principio, cuando se está enfrentando a un acorazado de principios del siglo XX. claro. Él reacciona como se debía hacer, según el manual, desde la lógica, siempre en función de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Es lógico y racional. Desde esa perspectiva deberíamos levantarlo como héroe, porque actúa en función de lo que implicaba la lógica. Lamentablemente en Chile se ha manipulado desde 1920 la figura de Prat para tratar de volverlo un héroe nacionalista, que nunca lo fue. De hecho, él se oponía tajantemente a la legislación, desde su perspectiva mucho más demócrata. Eso se puede percibir cuando uno lee la defensa que hace de Uribe, que era pariente de él, que lo acusan por haber tenido un lío ahí con una dama inglesa. De falda, sí. Sí, un lío de falda que tuvo Uribe. Apela a una lógica que es indiscutible. Es un tipo tremendamente racional, y de hecho su acción es lo menos pasional posible. Es un hombre puesto en la encrucijada, y reacciona en función de según le dicta el manual, según le dicta la lógica de la guerra en ese minuto, sin percibir que el mundo había cambiado, que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo antes. Este apropiarse del conocimiento en función de la realidad es lo que se nos ha perdido, y se nos ha perdido intencionalmente, veo yo, desde el mundo de la pedagogía. Capaz que Patricia lo comparta conmigo, tal vez no. Intencionalmente, desde las reformas que se introducen en la década de los 80 a la educación chilena. Oh, sí. Eliminar al profesor normalista, que era un creador más que un instructor, y propiciar la instrucción más que la educación, ha generado en los estudiantes chilenos. Yo prefiero el concepto de alumno. Se utiliza hoy en el marco de la buena enseñanza el concepto de estudiante en vez de alumno, pero prefiero el de alumno, el que no tiene la luz. A mí igual me gusta el de alumno. El que no tiene la luz, hay que llevarlo a la luz. El que busca la luz, claro. Correcto. Y cuando llegue a la luz, ojalá que esa luz no sea igual a la del maestro, para que pueda haber discusión, creación de algo nuevo. Que eso es lo que se nos perdió, y estamos enfrentados hoy a una tierra de zombies, manejados por los medios de comunicación, desinformados intencionalmente. Igual la pedagogía apunta también al facilitador, ¿no? Porque el problema el problema a veces de muchos profes es que lo llevan a una luz, pero que es difícil si el estudiante... Me gusta a mí el concepto de facilitador. Cuando estudié en la Católica
pero el problema es que es muy complejo porque tienes que hacer que el profesor tenga la habilidad de hacer descubrir ese Correcto. camino. Y Total. de acuerdo al programa tan terrible que tenemos de tantos conceptos que hay que pasar en materia, es casi imposible en realidad, ¿eh? Es casi imposible hacerlo, pero por eso yo cuando hago clases, yo también soy profe, trato de hacer muchos juegos, inducciones y entregar conocimiento a partir de los afectos. Mi tesis entregaba desde la pedagogía de los afectos, de educar es amar. Esa era mi tesis y por eso, pero ojo, que suena raro porque estoy trabajando desde usted dice de la emoción, pero es que No. la emoción con sentido, digamos, ¿m? La emoción entendida, ¿sí? El que no siente pasión no puede educar, Exacto. no puede. Si no te apasiona el Mm. hecho de que a la persona que estás guiando en la educación pueda llegar a discutir contigo desde la trinchera contraria, no puede educar, está simplemente instruyendo. Hoy tenemos muy buenos curriculistas y muy pocos pedagogos. Y yo siempre que recibo a alguien nuevo, hoy día estoy en un cargo directivo, le digo lo mismo. Recuerde que el concepto de pedagogo nace en la antigua Grecia, donde un esclavo instruía a los hijos del Señor para llevarlos hacia el conocimiento. Es un esclavo de su labor. No es alguien que pueda instruir desde su visión. Está obligado a revelarle un mundo de conocimiento al otro. Pero lamentablemente eso se ha perdido. Oye,